Yo soy Ignacio Salinas, soy el impulsor de la iniciativa Puerto Rico España, que fundamos un grupo, es una asociación registrada en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior de España y cuyo objetivo fundamental es estrechar las relaciones entre Puerto Rico y España en tres ámbitos fundamentales, que es cultural, institucional y económico-comercial. Sí, la cuestión es la siguiente. Vamos a ver, yo soy hijo de puertorriqueña y yo desde hace muchos años yo siempre me he dado cuenta que hay un profundo desconocimiento de Puerto Rico en España, sobre todo, ¿no? Ya cuestiones muy básicas como que, yo decía, yo soy español, pero mi madre puertorriqueña, y la gente confunde Puerto Rico y Costa Rica. Hay un gran desconocimiento en general sobre Puerto Rico en España, algo que choca mucho con la presencia que hay, sobre todo desde un punto de vista cultural, histórico y en el sentimiento de la gente de España en Puerto Rico, ¿no? Entonces yo me dije, yo siendo un profesional que yo me dedico en el ámbito privado a las relaciones institucionales y soy experto en asuntos públicos también, pues intentar llevar mi conocimiento de lo que yo sé y en temas de comunicación, pues intentar aportar algo. Entonces, por eso con un grupo de personas, entre ellos estaba, por ejemplo, el primer corresponsal de la agencia EFE en Puerto Rico, crear esta asociación con la idea eso, de dar a conocer sobre todo Puerto Rico en España y sobre todo que España pueda tener más presencia en Puerto Rico, ¿no? Estimular esas relaciones también desde las dos perspectivas. Yo lo que quería era, yo sé que hay otros movimientos que también reivindican estas relaciones entre Puerto Rico y España, pero son movimientos de carácter muy político. Te refieres a los movimientos reunificados. Por ejemplo, exacto. Entonces me parecen movimientos interesantes, pero muy enfocados en un determinado ámbito político con unas reivindicaciones muy concretas. Entonces lo que yo me di cuenta es que eso era lo que estaba llegando de Puerto Rico a España y de España a Puerto Rico, cosa que me parece un movimiento legítimo, me parece interesante, pero yo quería hacer algo más amplio, ¿no? Quizá más institucional, más suave, y con el propósito esto de sobre todo de involucrar gente, ¿no? Involucrar gente un poco, pues españoles que vivan en Puerto Rico o que sean descendientes de puertorriqueños descendientes de españoles o gente en general interesada en la hispanidad. Entonces he ido involucrando personas, tenemos un consejo asesor formado por personas de reconocido prestigio, tenemos un acuerdo con el Aula María Zambrano de la Universidad de Málaga, que es un aula centrada en estudios transatlánticos, que busca precisamente eso, no solamente estrechar las relaciones, o sea, fortalecer las relaciones España con Latinoamérica, sino Latinoamérica de arriba abajo con Estados Unidos. Entonces es una iniciativa muy buena, entonces nosotros lo que intentamos es precisamente eso, involucrar a la gente. Hemos notado una gran sensibilidad en personas del ámbito académico. Hace poco, por ejemplo, se le dio el premio honoris causa a Luce López Baralt, una lingüista española, puertorriqueña, pero especialista en estudios hispánicos, muy prestigiosa. Entonces estuvimos apoyando la comunicación, etcétera. Entonces, siempre con esa perspectiva, ¿no? O sea, lanzamos esto para intentar involucrar a la gente y poco a poco personas se van acercando, personas también van mandándonos demandas desde el punto de vista de preguntas que ellos tienen, etcétera, y nosotros vamos un poco involucrando y haciendo, pues cada vez ir haciendo red, que es lo que más me interesa. Bueno, sí. Bueno, mi historia es una historia que antes solía ocurrir, que era que mi madre vino a estudiar a España. Vino a estudiar a la Universidad de Navarra y conoció a mi padre y se casó. También, varios tíos míos también estudiaron en España. Algunos se volvieron, por ejemplo, otra tía mía también vive en España. ¿Tu madre era de origen español? Mi madre es de orígenes, ¿Era criolla? origen español no, ella es ya de varias generaciones puertorriqueñas. Es decir, el bisabuelo de mi madre era, el abuelo de mi madre, perdón, era español. Si no me equivoco, creo que era el abuelo. Claro, entonces la migración, la Mi abuelo, el padre de mi madre era puertorriqueño y mi abuelo siempre fue puertorriqueño, de hecho una persona con una gran sensibilidad política,
y una persona, vamos a decir, con un gran sentido de la puertorriqueñidad. Es una palabreja difícil, te comprendo. Entonces, bueno, en mi forma parte de mí, bueno, pues porque mi madre es puertorriqueña, tampoco entre mi círculo era habitual tener una madre extranjera incluso, y que fuese de Puerto Rico, ¿no? Ahora mismo la presencia de puertorriqueños en España yo diría que es más bien escasa, porque han tendido a irse a Estados Unidos a estudiar. Por lo tanto, lo normal es que ya no existen tantos casos como yo, que mi madre sea puertorriqueña porque vine a estudiar, porque ahora estudian casi siempre en Estados Unidos. Y los puertorriqueños se van y se quedan en Estados Unidos, no vienen a España, incluso por un tema, lógicamente, de nacionalidad, y de cercanía y nacionalidad. Lo que primero que yo me he dado cuenta es que, y eso es todo de las razones, de los motivos por los que decidí impulsar la iniciativa Puerto Rico-España, es que hay un gran desconocimiento, o un profundo desconocimiento. Entonces, el gobierno español, los funcionarios, sobre todo, yo diría, del Ministerio de Exteriores y los políticos en general, desconocen realmente la situación, los vínculos de Puerto Rico y España, la situación de Puerto Rico, o sea, no han estado y no lo conocen. Y lo que les llega es que es parte de Estados Unidos, que Puerto Rico tiene un estatus complicado con Estados Unidos, entonces siempre se ha mantenido una cierta neutralidad, sobre todo en los últimos años. Es verdad que en el pasado, en los años 80, por lo que me ha llegado a mí, hubo movimientos del gobierno español mucho más fuertes y había una mayor sensibilidad. Y, por ejemplo, se les dio el premio Cervantes, yo creo que fue al pueblo de Puerto Rico, o sea, había una relación muy fuerte en los años 80. Quizá porque había una... También esto lo englobo yo dentro de que quizá en los últimos años la relación con Latinoamérica desde España se da un poco por hecho. Entonces casi el esfuerzo viene porque los países en Latinoamérica tienen especial interés y especial cercanía con España, que porque España se ha hecho precisamente un esfuerzo por intensificar las relaciones y por fortalecerlas. Entonces, ahora quizá España se ha centrado más en la Unión Europea, etcétera, y las relaciones con Latinoamérica van un poco por inercia. Y con Puerto Rico, en ese sentido, la inercia yo creo que ha habido escasa porque prácticamente no había unas relaciones tan fluidas, y está ese miedo, yo creo, y es fruto de un desconocimiento a que España se posicione muy cercana a Estados Unidos pueda ser malentendido. Precisamente lo que yo pienso como tú, es decir, yo pienso que no debería ser un problema, yo pienso que por eso o sea, que España, desde España se llevasen políticas públicas de mayor relación con Puerto Rico sin reivindicar nada, simplemente por un pasado que no podemos negar y por un presente que existe, porque se sigue hablando español, o sea, se están haciendo cosas desde el gobierno español en Estados Unidos para fomentar lo que llaman la cultura española, y no se está haciendo en Puerto Rico. Entonces, claro, exacto, entonces resulta una cosa sorprendente, y precisamente yo lo que creo es que sí, se puede establecer un marco y no tendría por qué haber ningún problema. Por eso yo creo que no se debe no tiene por qué afectar las relaciones con Estados Unidos, ni mucho menos, porque estamos en un plano cultural, histórico, de lengua, etcétera, donde no deberían surgir ningún tipo de fricciones, al contrario, un ámbito de colaboración. Bueno, yo desde la perspectiva... ¿Te sientes en tu casa como... Bueno, yo creo que a mí me llama, yo porque es mi casa y tengo mi familia vive allí, pero también llama mucho la atención cuando un español va, y en el fondo no dejo de ser una persona española con una sensibilidad hacia Puerto Rico, pero yo nacido en España y me he criado en España, siendo de origen puertorriqueño mi madre y siendo yo por eso lado puertorriqueño. Pero te llama la atención que uno va allí y es como si estuviese en España. En Puerto Rico se ama a España, se quiere mucho y se está sobre todo al día de lo que pasa en España. A mí me sorprendía mucho mis tíos y mis familiares y mis primos que siguen perfectamente todo lo que pasa en España. Saben, ven el 24 años, 24 horas, ven las series, que si Velvet, en su momento, o sea, es una cosa súper curiosa cómo
allí hay gente, hay una población que está totalmente interesada en lo que pasa en España y que en España no lo sabemos. A mí me llama mucho la atención, primero, que uno va a Puerto Rico y se siente en casa. Segundo, o sea, porque somos parecidos, somos hermanos, o sea, es que somos lo mismo prácticamente. Dos, que cuando uno va allí tienen un amor tremendo hacia España y sienten al español como, y se interesan por ti. O sea, eres español y te oyen hablar y te preguntan. Y te preguntan y, oye, ¿qué tal? Y eres español y tal. Precisamente porque están, lo que ellos reciben, sobre todo el extranjero que va a Puerto Rico, son turistas norteamericanos, que van a la playa, van en esos macro botes, macro complejos, y los macro cruceros estos paran. Entonces les llama mucho la atención porque hay pocos puertorriqueños, o sea, españoles que van a Puerto Rico. Entonces un puertorriqueño ve a un español y dice, wow, y entonces siempre te dicen, no, es que mi abuelo era español, no sé qué, yo sigo todo, y te preguntan, ¿no? Nosotros, la iniciativa Puerto Rico-España, manteniendo que no tenemos una posición política, sobre todo porque queremos llegar a todas las personas. Evidentemente nos estamos preocupados por la situación que vive el país, ¿no? Porque, sobre todo porque políticamente tienen un problema que necesita una solución, hacia un lado o hacia otro, y luego porque económicamente el país está en una situación sumamente difícil. Es decir, nosotros estamos muy preocupados sobre todo, y otra de las razones por las que impulsamos la iniciativa era buscar soluciones para ayudar a Puerto Rico desde un punto de vista también económico. Por ejemplo, con el desastre del huracán María hicimos una campaña a través de Cáritas y mandamos fondos. Es decir, pero la situación financiera de la isla es muy compleja y creemos que tiene que venir ayuda desde otros lugares, no solamente desde Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha mantenido en un rol muy neutral e incluso sorprendente, y que nosotros ahí desde España, desde Europa, podemos ayudar a la isla. Políticamente el estatus es un problema. Yo entiendo que la isla tiene que ir hacia algún lugar, pero también entiendo que, claro, es que es un problema muy complejo. Porque, claro, el gobierno actual que defiende la estadidad, pero no tiene una mayoría. No tiene una mayoría, por lo menos no es una mayoría social. Entonces y mantener el estatus actual parece ser que no es la solución, porque es uno de los problemas que tiene la isla también, y luego ya otras opciones pues tampoco. O sea, habría que haber algún tipo de reforma, entendemos, ¿no? Que tenga que el puertorriqueño, desde el pueblo puertorriqueño, que es lo que están demandando, reformas políticas para que por lo menos la situación, desde luego, económica y financiera mejore también. La verdad es que no lo sé, es una pregunta compleja en la que no sabría contestarte. Yo creo que, hombre, luego Latinoamérica no es un universo uniforme. Cada uno, hay países muy diferentes entre ellos, ¿no? A veces es una visión la que tenemos, y yo peco también desde ese punto de vista, ¿no? Tener una visión, es muy típico de los europeos, tener una visión muy uniforme, ¿no? Que toda Latinoamérica es igual, que no es lo mismo Puerto Rico que Cuba, ni Cuba que la Dominicana, ni la Dominicana de Venezuela, ni de Colombia, ni tal, ¿no? Entonces entiendo que no es siempre fácil, ¿no? Aunar intereses. Yo desde luego estaría a favor de que se creasen mayores lazos, porque existen lazos actuales, culturales y históricos, pero la verdad es que no sé las razones. Yo sé que está abriendo tratados de libre comercio para abrir las relaciones, pero los obstáculos yo los desconozco ya. Lo que a veces pienso es que en España no hemos sabido a veces reivindicar la buena labor que hemos hecho, ¿no? Entonces a veces el español tiende a ser muy crítico consigo mismo y tiende a valorar muy poco lo suyo, ¿no? Y entonces lo que yo creo es que a veces pues nosotros, quizás en debates internacionales, nosotros no hemos sabido defender determinadas posiciones, sobre todo desde un punto de vista de discurso, ¿no?
de discurso en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces arrastramos una serie de complejos que en el caso de Puerto Rico se ve muy claro, una serie de complejos. Por ejemplo, en Puerto Rico se ama a España, es la madre patria, tal y como la llaman ellos. Entonces, no lo habremos hecho todo tan mal. Es que a veces se vende una leyenda de que España, de que se colonizó y se destruyeron esos lugares, etcétera, que es falsa, porque la visión que tienen esos países y esas naciones de España es sumamente positiva. Hombre, desde luego se hicieron errores, y errores de la época también, y del contexto histórico en que vivieron, etcétera, ¿no? No eran personas... Claro, estamos hablando de otras épocas con otras sensibilidades, ¿no? Y no se puede ver todo desde los prismas democráticos actuales ni de los valores actuales. Pero yo a veces pues, creo que tenemos que reivindicar eso, ¿no? Entonces, si nosotros no contamos esa historia, la cuenta otra gente por nosotros. Gente que tiene sus intereses y países que tienen sus intereses en que nosotros por nuestra influencia pierda poder para ganar influencia a ellos y poder colonizar determinados territorios o poder tener mayor mano. Entonces yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos del legado que hemos dejado allí, y a veces lo que yo quiero ver también es que, y tenemos que sentir que esos lugares hay que verlo bidireccional. No es que nosotros como casi metrópoli, ¿no? En términos un poco... No, si nosotros somos iguales, entonces son países y nosotros tenemos una relación de hermanamiento que hay que potenciar y que tanto, por ejemplo, Cuba, Puerto Rico, lo que pasa allí y la vida de allí también tiene que interesarnos porque es parte de la vida nuestra también, ¿no? En cuanto a que hay una lengua común, los artistas beben de esa herencia. Entonces yo creo que hay que verlo como algo vivo y algo existente actualmente. Muchas gracias a vosotros y a todos los seguidores de vuestra página y de vuestro canal de YouTube, porque yo creo que es muy importante seguir los temas que unen España o Europa con los diferentes países en Iberoamérica, y yo creo que sentirnos parte de una herencia común y de un mundo común también.